el contexto internacional se complica. Y eso hace que los inversores salgan de los distintos países para ir hacia el dólar. Eso explica parte de la suba del dólar. Pero también hay factores domésticos. El punto de referencia que uno tiene que entender para entender lo que pasa con el dólar es la famosa frase de Friedman: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Cuando la cantidad de dinero ofrecida crece más rápido que la cantidad demandada, se produce una caída en el poder adquisitivo del dinero. Es decir, ustedes necesitan una mayor cantidad de unidades monetarias para comprar los mismos bienes. Eso es la inflación. Y el dólar es un precio más de la economía, con lo cual sube lo que sube, digamos, los precios. Lo que pasa es que los activos financieros, o sea, el dólar es un activo financiero, sube primero porque es más líquido y después viene el resto de los bienes. Entonces por eso ustedes ven que primero sube el dólar, después sube los mayoristas, después sube alimentos y bebidas y después el resto de los precios. Cuando ustedes toman lo que está pasando con todos los precios, la dispersión es muy baja, quiere decir que están subiendo todos los precios. Y acá lo que está ocurriendo, es decir, es verdad que es complicada, digamos, está empeorando el contexto internacional. Es cierto que todas las monedas del mundo se devaluaron contra el dólar esta semana. Ahora, en ninguna parte del mundo se espera una epidemia inflacionaria. Entonces, digamos, el problema está acá adentro, muchachos. A ver, el 28 del 12, la jefatura de gabinete avanzó sobre la independencia del Banco Central y se desplomó la demanda de dinero. La demanda de dinero, el periodo donde tiene que estar más fuerte del año es entre la cuarta semana de diciembre hasta la tercera semana de febrero. En ese contexto ustedes tienen que ver desaceleración inflacionaria y caída del dólar. Pasó todo lo contrario, se desplomó la demanda de dinero. La tasa de inflación, medida por el promedio móvil de 3 meses anualizado, pasó del 18% al 28%, es decir, ese chiste de Marcos Peña aceleró la tasa de inflación en 10 puntos porcentuales. Es decir, subió el dólar, ¿sí? Se produjo una caída de casi 8 puntos o más del salario real en la economía, en lo que va del año. Consecuentemente, ¿sí?, lo que va a tener como contracara esto es que aumente la pobreza y aumente la indigencia. Los números del primer trimestre en esos términos van a ser malos. Y además, este tema de que la inflación se acelera, eso hace que funcione peor el sistema de precios, con lo cual la economía se coordina peor, digamos, o sea, no va a ser bueno el dato. Además se suma la sequía. O sea, Argentina el gobierno decía que iba a crecer 3,5. Hoy con suerte crece 2,5. Pero 2,5 es que hay 1,5 puntos de arrastre estadístico, o sea que va a crecer en realidad si crece 1. Y cuando uno quiere considerar lo que se necesita crecer para absorber toda la oferta nueva de trabajo, se necesita crecer 3%. Quiere decir que de cada 3 personas que entren en el mercado laboral, 2 no van a conseguir trabajo, el salario real va a caer, el salario real cae. Es decir, o aumenta el desempleo. Con lo cual, o sea, a ver, lo que hizo jefatura de gabinete nos costó carísimo. A ver, se aceleró 10 puntos la inflación de 18 a 28. El tipo de cambio se devaluó 20%. Las tasas de interés ahora están subiendo y deberían ir a niveles del 36%. Aumenta la pobreza y aumenta la indigencia, ¿sí? Va a haber presión a la baja en los salarios reales y ya en el medio se patinó 4.000 palos verdes el Banco Central. Digo, ¿alguien le va a pasar la factura a jefatura de gabinete por esto? ¿O lo van a dejar de que sigan haciendo este tipo de desastres? Digo, porque, ojo, no sea cosa que hacer tantas cosas como estas terminen generando una crisis. Porque la parte
internacional no solo nos pega a nosotros por el efecto sobre la moneda, también nos pega por el tema del corte del financiamiento. Si se corta el financiamiento, con el déficit fiscal que tenemos, o defolteamos, o bajamos el gasto público, o emitimos. Y yo sinceramente no veo que el señor Marcos Peña esté dispuesto a bajar el gasto. Creo que antes se corta un brazo. Con lo cual, o defolteamos, o se llevan puesto al presidente del Banco Central y le dan rosca a la maquinita. Con lo cual, cualquiera que tenga una posición en peso frente a ese escenario, sinceramente lo que va a hacer es salir. Con lo cual, digamos, más caída de la demanda de dinero, más inflación. Sinceramente, me parece que si el gobierno no corrige el rumbo, esto no termina bien. Y cada vez que uno le ha señalado esto al gobierno, a uno lo han tildado de apocalíptico. Yo recuerdo cuando con Diego Giacomini señalamos el error del 28 de diciembre. Se nos acusó de apocalípticos. Ahí tienen. Saltó 10 puntos la tasa de inflación, se devaluó la moneda 20%, fue la moneda que más se devaluó en el mundo, se perdieron 4.000 millones de dólares de reservas y va a haber un aumento de la pobreza y la indigencia. O sea, nosotros que avisamos que iba a pasar esto, éramos los apocalípticos. Los buenistas que decían que esto no iba a pasar, ¿ahora dónde están? Los quiero ver. Que me vengan a decir ahora apocalíptico. ¿Sí? A ver, anunciamos que si empezaba a subir la tasa de interés en Estados Unidos, Argentina iba a ser el que más sufría. ¿Quién es el que más sufre? Argentina. A ver, esto es aritmética, muchachos, esto ya excede una cuestión ideológica. Yo entiendo que ustedes lo tengan que poner en términos ideológicos porque son unos chorros. Es decir, los políticos son la peor lacra que existe en una sociedad. Porque viven de robarle a la gente, o sea, los impuestos son un robo. Pero, a ver, aún tienen que hacer las cosas medianamente bien para que los elijan. Pero claro, yo me acuerdo, en el 2001 dijeron que se vayan todos, la verdad que no se fue ninguno. Y se quedaron todos los mismos. Y obviamente nos terminaron robando de vuelta. Es decir, la verdad es que nos están robando el futuro, están haciendo que este país sea invivible, este país es inviable. ¿Y qué piensan arreglarlo? Otra vez con una crisis, porque como no están dispuestos a tocar el gasto público, no existe forma de hacerlo eficiente, no tienen vocación de austeridad, no baja ni el riesgo, no baja el costo del capital, no baja el gasto público. Entonces, ¿cuál es la receta? Que todo el ajuste lo pague el sector privado con menores salarios en dólares y con peores negocios y con empresas quebrando. Todo para que ustedes, manga de parásitos, sigan viviendo de estropearnos la vida. La verdad que cuanto más miro el caso argentino, más admiro a Rothbard. Rothbard decía, la sociedad se divide en dos: en los que laburamos, en los que creamos riqueza basado en servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, y por otro lado los parásitos, los chorros, los ladrones, es decir, el sector público, ese sector que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos, que no son ni más ni menos que un robo. Porque si no, si ustedes creen que son tan buenos, ustedes políticos, hagan que sean voluntarios y veamos cuánto paga la gente para tenerlos a ustedes. Y les voy a decir algo: ustedes son unos inútiles, regalados son caros. Y me encantaba porque en un momento se daban el caso de Noruega, de Noruega, donde ganaron los liberales, y los zurdos le dijeron:
No, ¿cómo van a bajar 5 puntos la presión fiscal si la gente paga contenta los impuestos? Muy sabiamente el gobierno le contestó, bueno, nosotros vamos a bajar los impuestos, pero aquellos que crean que están pagando pocos impuestos, que los paguen voluntariamente y así se los seguimos cobrando. Interesante experimento, porque una sociedad que tiene $70.000 per cápita, fruto de la renta petrolera, lo que recaudaron entre todos fue 1.000 euros. Es decir, ni siquiera los zurdos mugrosos pusieron plata para defender esa estúpida idea de que los impuestos son buenos. La verdad, cada vez más convencido que este es un país inviable. Lamento decir este tipo de cosas, pero con esta corporación política no hay futuro. Lo único que nos queda es empobrecernos cada día más, y ya no creo que serán nuestros nietos los que envidiarán el bienestar de Somalia. Creo que ya va a ser el caso de nuestros hijos. Les mando un abrazo grande a todos y que tengan un buen fin de semana si la corporación política no se los caga. Chao.